Hola, ¿cómo están? Con ánimo de seguir aprendiendo y explorando mientras nos divertimos. ¡Excelente! Llegará el momento de volver al cole, pero mientras tanto lo haremos aquí, en Aprendo en Casa, para que puedan seguir aprendiendo desde su hogar. Mi nombre es Carolina Serrano Guillén. Soy profesora de biología y les acompañaré en esta nueva experiencia. ¿Se imaginaron alguna vez que el cole llegaría a través de la televisión? Yo tampoco. Esto es nuevo para todos, es un gran reto y les felicito por hacer que todos estos esfuerzos valgan la pena. Cada miembro del equipo de este proyecto realiza su trabajo con muchísimo amor para ustedes y sus compañeros. Será una hermosa experiencia, atesoremos los recuerdos que nacerán de ella. Empecemos de una sola vez. Para esta nueva etapa a través de la televisión, ya ustedes tienen determinado el espacio donde recibirán las lecciones, ¿cierto? Pero en cada clase de biología empezaremos siempre con 3 pasos básicos. ¿Ya se lavaron las manos? El lavado de manos es muy importante y no nos tomará más de 30 segundos si lo hacemos de la forma correcta, con abundante agua y jabón, y que no quede ningún espacio sin lavar. Y tienen a mano su cuaderno de biología. En él haremos anotaciones muy importantes que serán complemento a todas las evidencias que ustedes entregan en el colegio. Y finalmente, inviten a su familia. Esta experiencia es maravillosa, ya que además de aprender y recibir sus lecciones en la casa, pueden compartir con su familia, con su burbuja social. En estas lecciones aprenderemos cosas nuevas, pero también recordaremos un poco de lo que ustedes han aprendido durante todo este tiempo. Ustedes se han preguntado cómo la biología es parte de nuestras vidas. Observen a su alrededor. ¿Qué pueden mirar? Tal vez a su familia, su mascota tal vez, una planta dentro de su hogar o en el jardín, incluso el aire que respiramos. Y se habían preguntado por qué nos parecemos a nuestros padres o a nuestros abuelos. Todos estos temas, además de ser parte de la biología, los estudiaremos durante estas lecciones. Haremos un pequeño ejercicio porque les garantizo que ustedes tienen la información muy presente y tienen gran vocabulario sobre la biología y lo aplican de manera responsable. Así que veamos cómo nos va. ¿Les gustan las trivias? Excelente. Son dinámicas y divertidas. Las estaremos utilizando en nuestras clases para que descubramos juntos cómo están nuestros conocimientos. Empecemos. Observemos estas 2 imágenes. ¿Qué podemos ver? Tomen apuntes en su cuaderno de biología. ¿Identificaron ambas figuras? ¿Cuál de ellas representa a una célula? Muy bien, el glóbulo rojo es una célula además del tejido sanguíneo. Vamos a la siguiente. Observemos ambas imágenes y escribamos en el cuaderno lo que podemos ver en cada una. En la figura de la derecha, por ejemplo, podemos ver 2 tiernos animalitos, pero son diferentes. ¿Se dieron cuenta? Claro, son un gato y un perro. De la otra imagen, ¿qué podemos decir? Es un conjunto de perros con características similares. ¿Cuál de las 2 figuras a partir de lo anterior representa a una especie? Muy bien, la segunda. Recordemos que la especie es un conjunto de individuos con características similares que permiten entre ellos producir descendencia. Vamos a las siguientes imágenes. ¿Qué podemos observar? Sigamos tomando notas de todo lo que vemos. ¿Pueden distinguir fácilmente la imagen que ilustra a una población? Claro,
La figura de los elefantes es la correcta. Una población es un conjunto de individuos de una misma especie. Vamos muy bien. Continuemos. Si reconocieron con tanta facilidad las anteriores, no será difícil identificar ahora cuál de estas imágenes corresponde a una comunidad. Vamos, estoy muy orgullosa de ustedes. Muy bien. La comunidad está representada en la imagen del arrecife, donde podemos observar peces y otros organismos de diferentes especies. Eso es una comunidad. Observen, como les decía anteriormente, que ustedes ya tienen un amplio conocimiento en biología. ¿Recuerdan algo al escuchar las palabras autótrofo y heterótrofo? ¿Qué pueden ver en la pantalla? ¿Serán organismos autótrofos o serán heterótrofos? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Escríbanla en su cuaderno. ¿Tenemos ya la respuesta? Excelente. Lo que vimos anteriormente corresponde a un organismo autótrofo. Muy bien. Las plantas producen su propio alimento a través de la fotosíntesis, mientras que otros organismos, como nosotros mismos, debemos consumir lo que ya está producido. Por eso somos heterótrofos. Para aprender juntos es necesario definir qué queremos aprender, a dónde queremos llegar, qué queremos clarificar. ¿Se dieron cuenta con las preguntas anteriores? Ustedes ya muchos conocimientos los tienen, así que lo que haremos sería armar con esos conocimientos nuevos conocimientos. Vamos a plantearnos algunas preguntas. Ustedes las pueden anotar o reflexionar ahí en su casa y les daremos respuesta en el transcurso de la clase. La primera pregunta es, ¿por qué cambian las poblaciones silvestres y domesticadas? ¿Qué piensan sobre esa pregunta? Analícenla. ¿Y por qué será que las personas prefieren algunos lugares para vivir? ¿Se han dado cuenta que la población no se distribuye de la misma manera en todo el planeta? Hay algunos lugares más poblados y otros menos poblados. ¿Cómo crecen las poblaciones? Porque las poblaciones crecen. Pues todo esto lo veremos en la lección de hoy. ¿Y qué factores determinan el crecimiento de una población? ¿Se habían puesto a pensar en eso? ¿Cambian entonces las poblaciones o pensaban que no cambiaban y que se mantenían siempre igual? Tal vez no nos habíamos puesto a pensar o nunca nos habíamos hecho esa pregunta. Este es el momento de hacernos la pregunta y también de darle respuesta. Y si pensamos en nuestra familia, ¿cuántos tíos tienen? ¿Cuántos primos? Las familias de hace más años eran familias más numerosas. Sin embargo, en la actualidad las familias tienden a ser más pequeñas. Entonces, démonos cuenta que las poblaciones efectivamente cambian. Es importante que ustedes analicen también cómo afectamos nosotros a las poblaciones. ¿O será que no lo afectamos? Pero ¿verdad que sí? Tenemos que ponernos a pensar también en cómo nosotros somos parte de este ecosistema y cómo afectamos las poblaciones. ¿Cuál es nuestro impacto en las actividades en el medio ambiente? Piensen en lo que ustedes realizan cada día, en lo que ven todos los días cerca de sus comunidades, en su provincia. ¿Será que hay un impacto de esas actividades? Todas estas preguntas las iremos resolviendo durante la lección. Pero hay una muy importante que quiero que anoten. ¿Qué es una población? ¿Tienen una respuesta inmediata o la pueden pensar? Escriban ahí en su cuaderno la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es una población? Estoy segura que la tienen. La biología es una rama muy importante de la ciencia y se encarga del estudio de los seres vivos, de cómo se relacionan entre sí y con el medio. En el caso de esta rama de la ciencia, al ser tan amplia, de ella se desprenden algunas que estoy segura ustedes también ya conocen. Podríamos mencionar la citología. La citología estudia la célula como una unidad anatómica y reproductiva, inclusive estructural, de los seres vivos. Y si hablamos de la histología, ¿recuerdan cuál es el campo de estudio de la histología?
Las células se unen y forman tejidos. Los tejidos son el campo de estudio de la histología. ¿Y la anatomía? La anatomía estudia la estructura de los órganos que después se organizan para trabajar juntos en un sistema. Este año estudiaremos algunos aspectos generales de la ecología. La ecología, por ejemplo, estudia todo lo que tiene que ver con las poblaciones, los factores, cómo cambian, cómo se desempeñan. Y también estudiaremos la genética. ¿Qué estudia la genética? Nos hicimos hace un momento una pregunta. ¿Por qué nos parecemos a nuestros padres y a nuestros abuelos? Pues ese es el campo de estudio de la genética. Cómo se transmiten las características de generación en generación. Para estudiar sobre poblaciones es importante repasar algunos conceptos. Por ejemplo, la demografía. La demografía es el estudio estadístico de las poblaciones. Las poblaciones pueden cambiar en cantidad y estructura, inclusive la distribución por edad y sexo, y esto es por diferentes razones. Estos cambios pueden afectar la manera en cómo la población interactúa. El seguimiento que se le da a las poblaciones a través de estos estudios es muy importante. Entonces, ¿cómo se harán los estudios de las poblaciones? Los biólogos lo hacen en la naturaleza. Sin embargo, cuando nos referimos a las poblaciones humanas, hay instituciones que se encargan de ello. En Costa Rica, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo es el que se encarga de la parte de los estudios de poblaciones. Conozcamos un poquito sobre esta institución y la metodología que utiliza. Las estadísticas son útiles para el desarrollo de cualquier país. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, es el responsable de gestionar las estadísticas nacionales. Para ello, realizan una cantidad importante de investigaciones. Algunos de los temas que estudian en el INEC son pobreza, empleo, discapacidad, temas agropecuarios, ingresos y gastos, microempresas de los hogares, cultura y muchos otros temas importantes. Este instituto realiza los censos, que son encuestas nacionales, para actualizar las estadísticas. También realizan algunos estudios en muestras y no en toda la población. La información que nos proporciona está protegida por la Ley 9694 y únicamente se utiliza para fines estadísticos. ¿Recuerdan un poco de esa institución? Tal vez ustedes y sus familias han participado de los censos. A la fecha se han realizado 10 censos de población y 6 censos de vivienda. Próximamente habrá un censo, así que estén muy atentos, porque ya ustedes recordarán para qué sirven esos estudios. Para hablar del tema de poblaciones, también es muy importante conocer otro término, que es la densidad poblacional. La densidad poblacional corresponde al número de miembros de una población biológica, o sea, no solamente personas, podemos hablar de una población de animales o de plantas, que hay en 1 kilómetro cuadrado de área, volumen o territorio. Eso es la densidad poblacional. Como vimos antes, a través de los censos se pueden conocer información muy importante. También ver cómo la población está afectando a otras poblaciones. Por ejemplo, estos estudios estadísticos arrojan información muy importante. Hay factores que afectan una población. Veamos cuáles son esos principales responsables del aumento o la reducción de las poblaciones. El primer factor es el índice de natalidad. Este corresponde al número de nacimientos que se producen por cada 1000 individuos de población biológica, esto en el plazo de un año. El segundo factor es el índice de mortalidad, que corresponde al número de muertes que se producen por cada 1000 individuos de población biológica, también en el plazo de un año. Y el tercer factor es la migración. Este factor corresponde a la salida o entrada de individuos
en una población biológica. En este factor podemos detallar que cuando hablamos de emigración nos referimos a los individuos de una población biológica que la abandona o cambia. Es decir, como si nosotros cambiáramos de país, nos fuéramos del país, entonces somos emigrantes. Por el contrario, cuando hablamos de individuos de una población biológica que llegan a otra, nos referimos al término de inmigración. Estos son los tres factores principales. Al inicio de la clase nos preguntamos cómo crecen las poblaciones. Para ilustrar el crecimiento, los biólogos utilizan algunos gráficos para determinar el tamaño de las poblaciones. Veamos cómo se pueden dar estos crecimientos de población. El primer tipo es el crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial se da cuando una población crece drásticamente. Por ejemplo, que una población crezca al doble de su tamaño, eso significa que su crecimiento es exponencial. Sin embargo, hay otro tipo, que es el más común. Y hablamos del crecimiento logístico. Como pueden ver en ese diagrama que tenemos en la pantalla, el crecimiento logístico se da cuando una población crece, pero llega un momento que hay un límite a la capacidad de carga, cuando ya el medio ambiente no puede sustentar más ese crecimiento de la población. Estamos hablando entonces de un crecimiento logístico. Ninguna población puede crecer para siempre. Cuando una población alcanza cierto tamaño, el ambiente necesita ajustar todos los recursos que tiene para poder sustentar a esa población. Hay algunos factores que afectan el tamaño de la población. ¿Cuáles son esos factores? Observemos la siguiente información. Los factores que entonces inciden en el tamaño de una población pueden ser de dos tipos. Los factores intrínsecos son aquellos de la población misma, es decir, actúan en el interior de la población biológica. Aquí podemos mencionar como ejemplos la reproducción, la natalidad y la mortalidad. Por otra parte, también encontramos los factores ambientales. Estos factores son los que influyen desde afuera de la población biológica sobre los demás individuos. Entonces, podríamos hablar que dentro de estos factores, algunos ejemplos son la temperatura, la humedad, el clima, la luz, otros como la presión atmosférica, la textura del sedimento, la selección del hábitat y así entre los factores ambientales. Estos son los dos tipos de factores que podrían incidir o afectar el tamaño de una población. ¿Observaron qué interesante todos esos factores? Es importante referirnos a un concepto más, que es el de dispersión poblacional o distribución de las poblaciones. Algunos organismos no tienen la capacidad, la adaptación o algunas estructuras para poder movilizarse por sí solos y entonces utilizan otros organismos o fenómenos ambientales o del clima como el viento, las corrientes marinas para poder desplazarse. Así las poblaciones tienen que dispersarse o distribuirse de la manera que sea su necesidad y existen tres tipos de dispersión. Veamos cuáles son. La primera es la distribución agrupada. Es la más común en la naturaleza. La mayoría de organismos tendemos a agruparnos y ocurre cuando los individuos se agregan o se juntan debido a que las condiciones del medio son heterogéneas o diferentes, cuando los recursos o las condiciones aptas para el desarrollo de las especies están concentradas en un lugar específico, eso obliga a los organismos a juntarse. El segundo tipo es la distribución uniforme. Esta distribución es muy rara en la naturaleza y se debe principalmente a interacciones agresivas entre organismos o individuos de las poblaciones biológicas. Les podría mencionar el ejemplo de los pinos. Si alguna vez
Han podido prestar atención, tal vez cuando se acerca diciembre, los lugares donde venden pinos para colocar en las casas en Navidad, esos árboles pareciera estar sembrados de forma ordenada. Y esto es porque esta especie tiene la capacidad de secretar ciertas sustancias tóxicas que permiten mantenerse aisladas de otras plantas, es decir, estas sustancias tóxicas impiden que crezcan otras especies vegetales a su alrededor. Y el último tipo es la distribución al azar o aleatoria. Cada individuo en este tipo de distribución se ubica en el espacio independientemente de la distribución de los demás individuos de la población biológica. Les podría dar en este caso el ejemplo del diente de león. Cuando el viento desprende las semillas o esporas, estas semillas caen en cualquier lugar, no caen ni agrupadas, no caen ordenadas, sino que caen al azar, debido pues a la acción de este fenómeno. ¿Se dieron cuenta qué interesante? Las poblaciones tienden a dispersarse, es decir, a expandirse hasta encontrar una barrera. Hasta el momento hemos analizado algunos conceptos importantes, sin embargo es momento de entrar también en un poquito de reflexión. ¿Se acuerdan que al inicio nos preguntamos si nuestras actividades tenían algún impacto o si nosotros impactábamos en las poblaciones? Pues quiero pedirles que veamos algunas imágenes y mientras las vemos, analicemos y nos preguntemos, ¿será que somos parte del problema o parte de la solución? Este es un video para que hagamos conciencia sobre las actividades y lo que nosotros significamos para nuestro gran ecosistema que es la Tierra. Veamos y analicemos. ¿Estas imágenes fueron familiares para ustedes? Es lamentable, ¿cierto? Porque en realidad el ser humano tiene un gran impacto sobre la Tierra, pero podemos hacer un cambio, porque ese cambio inicia en nuestra mentalidad. Y vamos con el último concepto de esta clase, el desarrollo sostenible. ¿Cómo podemos ser parte de la solución? Observemos. Definamos entonces desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es aquel desarrollo capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos naturales y las posibilidades de las futuras generaciones. Una actividad sostenible es la que se puede mantener, por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es una actividad sostenible. Sabemos que una buena parte de las actividades humanas no son sostenibles a mediano y largo plazo, como hoy están planteadas. Los recursos no se deben utilizar a un ritmo superior al de su ritmo de regeneración.
Y hay algo muy importante. El desarrollo sostenible consiste en mejorar la calidad de vida mediante la integración de tres factores. La protección del medio ambiente, que es la principal en el área de la biología, el desarrollo económico y la responsabilidad social. Si se cumplen estos tres factores, estaremos haciendo actividades sostenibles para el planeta. Muy bien, se dieron cuenta que hay aspectos que debemos de considerar, pero es muy importante. La educación ambiental, como cualquier educación, inicia en el hogar, así que está en nuestras manos. Reflexionemos ahora sí. Hemos visto esta clase de poblaciones, analizamos el concepto de demografía y analizamos un poquito de la densidad. Nos tenemos que despedir. Esta clase pues ya llegó a su final, pero nos vemos la próxima, cuando nos encontraremos con el maravilloso mundo de la genética. Mi nombre es Carolina Serrano Guillén, de Biología, y me voy a despedir con la siguiente frase de un científico muy conocido para ustedes, Albert Einstein. Hay una fuerza motriz más valiosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima lección.